bien, hermanos. Ahora vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Vamos a buscar, hermanos, dos pasajes, muy tranquilitos, no se apresuren. Dos pasajes. Un pasaje, hermanos, lo encontramos en Marcos capítulo 8, en los versos 34 al 35. Capítulo 8, en los versos 34 y 35 de Marcos. Encuéntrenlo, pónganle por ahí una ceñita, hermanos, y después de eso, cuando ya le hayan puesto la ceñita, entonces, hermanos, vamos a buscar el otro pasaje. El otro pasaje, hermanos, se encuentra, ya tenemos todos Marcos, hermanos. Bueno, el otro pasaje se encuentra en Romanos capítulo 6, en los versos 17 y 18. Romanos capítulo 6, en los versos 17 y 18. Muy bien, hermanos. Entonces ahora yo leo el primer pasaje, hermanos, ustedes con la mirada nada más. Y después ustedes lo leen en voz alta y yo nada más con la mirada, el de Romanos. Dice así San Marcos, hermanos, capítulo 8, en los versos, hermanos, 34 y 35. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora ustedes, hermanos, el libro de Romanos capítulo 6, en los versos 17 y 18. Amén. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que tú prepares el corazón y la mente de mis hermanos, que con sus mentes, divino Señor, puedan comprender, entender, razonar, discernir muy bien esta palabra, y después que ya la hayan entendido, de su mente la pasen a su corazón. Allí la guarden, para cuando la necesiten, divino Señor, ahí la tengan cerquita, puedan echar mano de ella, poderoso Padre, y todo, divino Señor Dios, lo que quieran hacer, divino Señor, con esta ordenanza de tu palabra, todo les va a salir bien. Para mí te pido, divino Señor, extiende tu mano, ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, divino Señor Dios Todopoderoso. De tal manera, Dios Omnipotente, que mi corazón esté lleno, mi mente iluminada, divino Señor, y que mi lengua se desate, divino Señor, para explicar tu santa y bendita voluntad. Yo hablo, Señor, y tú, Dios Todopoderoso, me respaldas con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, vamos a dar principio a esta meditación de su palabra. Amén. Siéntense, mis hermanitos. El asunto, hermanos, que vamos a tratar se llama valiente y obediente para andar este camino. Otra vez, hermanos. Ya está ahí escrito en el pizarrón. Valiente y obediente para andar este camino. Muy bien. Última vez yo y luego ustedes lo repiten. Valiente y obediente para andar este camino. Ahora ustedes. Valiente y obediente para andar este camino. Muy bien. Hermanos,
El día miércoles, que era 13 de octubre, hermanos, conmemoramos el aniversario número 47, hermanos. Muy bien. Ese aniversario número 47 lo estamos conmemorando para platicarles a nuestros hijos cómo se formó la iglesia. Muy bien. Como de los que se formó la iglesia después de 47 años, algunos ya no están, hermanos, ya se fueron con el Señor. Entonces a los que quedamos todavía, cuando nos reunamos con nuestros hijos, les comentamos cómo se formó la iglesia. Muy bien, hermanos, en alguna ocasión, ya tiene muchos años, alguna persona también de esas personas que andan viendo cómo estamos y que quieren hacernos algún mal, me dijeron a mí que nosotros, esta iglesia, la iglesia Arca de Noé, le había quitado sus congregantes al hermano Maximino. Dice, ustedes se llevaron a los congregantes del hermano Maximino. No, hermanos, no es así. Hoy se los explico dándoles esta breve remembrancia. Hermanos, cuando nosotros estábamos ahí, los que trabajábamos la iglesia, hermanos, éramos varias gentes, pero me recuerdo de la hermana Eva, la hermana Linda Paez, la hermana Mari, principalmente. Hubieron otros, hermanos, y yo. Entonces, cuando Él nos quitó de ahí de su templo, nos cerró el candado. Hermanos, si quisiera hacer una remembranza grande para que ustedes se llevaran una buena idea cómo está esto, no le hemos quitado nada a nadie. Nosotros trabajábamos esa poquita gente que había. Muy bien. Y como luego decimos los mexicanos, para muestra basta un botón. En una ocasión yo llegué con mi esposa, la hermana Julia, con doña María y en fin, las personas que se reunían ahí. Y cuando llegamos, hermanos, ya estaba cerrada la puerta del templo. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Y entonces, hermanos, ya estaba cerrada la puerta del templo por dentro, que tiene un pasador. Y entonces, hermanos, como ya estábamos ahí viendo y no podíamos entrar, entonces pasó esto. A ver si el hermano se acuerda, pero yo sí me acuerdo bien. Entonces el hermano Jaime, que está ahí, hermanos, el hermano Jaime que está con nosotros, hermanos, él se brincó la bardita que hay, se metió adentro del templo, quitó el pasador y nos metimos todos. Bueno, todos los que éramos como 10, 7, algo así. Bueno, si después quiere el hermano Jaime, cuando salgan, decirles, sí es cierto, así fue. Bueno, entonces ya nos metimos todos. Cuando nos vio el hermano ya estábamos adentro. Bueno, después de eso, hermanos, cambió el candado. Tenían llave mi suegra, la hermana Mari, y no sé quiénes otros, pero eran muy contaditos. Creo que el hermano Heriberto también tenía llave. Bueno, entonces un día llegamos y ya no habían abierto el candado. Era otro candado. Y entonces con su llave que llevaban los hermanos, pues ya no pudieron abrir. Ya nos bajamos. Dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues entonces ya nos quedamos por ahí. Entonces, hermanos, un hermano, no así pegadito, como lo estoy diciendo. Un hermano que se llamaba Ramiro Andrade venía a visitarnos. Él era el supervisor de esta zona. Entonces, hermanos, le contamos cómo estaba la historia. Y él fue y le contó al hermano que era el jefe, que se le llamaba, o se le llama hasta la fecha, superintendente. Llegó y le contó la historia, cómo había sido, que nos había cambiado el candado y que ya no pudimos entrar. Bueno, entonces este hermano dio esa orden y el hermano Ramiro vino y nos dijo, dice el patrón, dice el jefe, porque así era el hermano un poco alegrón, dice el jefe que ustedes se salgan ya y que busquen otro lado por otro lugar
y que ahí se congreguen y que le dejen el templo a Maximino. Y dijimos, bueno, pues sí. Y así más o menos sucedió, hermanos. Y después de eso estuvimos un tiempo como dijo un hermano, ya no me acuerdo, pero me dijo, si me acuerdo luego les digo, pero nos dijo que estuviéramos quietos, muy bien. Y sí nos quedamos quietos, hermanos, pero no sé cuánto tiempo, ya no me acuerdo. Entonces, hermanos, después de eso ya se acercaba la Navidad, ya era octubre, y ahí nos salimos como por julio, no me acuerdo. No me recuerdo. Y no hay nadie que se pueda acordar aquí. Estaba yo esperando. Mari, ¿no te acuerdas en qué tiempo? No. Bueno, más o menos, no tan exactamente, porque bueno, total que a resumidas cuentas nos quedamos así. Pero después todos se querían adueñar de nosotros, de ese grupito. Ajá. Y entonces mi cuñado Juan fue a verme y como era su familia, mi suegra, no, miren, vámonos ahorita. Él quiso tomar la batuta, pero no era así, él no se juntaba con nosotros. Pero como nos veían a todos un poquito tontuelos, entonces él dijo, vámonos primero con el hermano Cruz de momento y después vemos a dónde nos quedamos. Pero yo, hermanos, que no me he movido hasta esta fecha por pensamientos míos, sino que siempre espero cuál es la voluntad de Dios, me esperé y no sé qué tiempo me esperé, hermanos. A tal grado que a él se le olvidó eso de que nos vamos con el hermano Cruz y todas esas cosas. Muy bien. Después de eso, hermanos, le pedimos su templo que tenía cerrado, don Margarito y doña Juanita, que eran familias también de mi suegro. Bueno, en fin, eran familias. Y nos los prestaron y nos fuimos para allá, hermanos. Y así comenzamos ya, el 13 de octubre, allá en ese. Ya nomás está. ¿Cómo, hermanos, o por qué le pusimos el arca? Entonces, hermanos, cuando ya estábamos nosotros, antes de estar ahí, cuando estábamos nosotros en el templo del hermano Cruz, yo estaba de aquellos que les digo que me sentaba yo. Ahora ya agarraron mi banca ahí, Mari y Jaime. Esa banca es mía, hermanos. Yo me sentaba yo ahí. Bueno, entonces un día le estaban poniendo nombre al templo de allá abajo. Y yo estaba ahí. Y esas horas como que desperté de mi viaje. Y que oigo que el hermano Antonio Sánchez había donado el terreno. Había puesto dinero para que se hiciera el templo. Ya estaba el templo, le faltaban muchas cosas, aplanarlo, hacer el piso, bueno, en fin. Pero que le iban a poner el nombre al templo. Y yo luego pensé acá en mi cabecita, sin que nadie me dijera, y en mis viajes que hacía yo, hermanos, pensé y dije, si yo fuera el pastor, yo le ponía el arca de Noé. Muy bien. Así dije yo, pero como yo no tenía ni voz ni voto, ni siquiera pertenecía yo a la iglesia todavía, pues ya no dije nada. Y como don Antonio, él fue el que donó el templo, él fue el que invirtió dinero, él fue el que movía todas las cosas. Entonces, él dijo, mi suegro, dijo el hermano Cruz, mi suegro ya le puso un nombre, pero vamos a escoger otros 2 nombres para que sean 3 y podamos escoger. Rápidamente, hermanos, se hizo y pusieron otros candidatos y total que ya fueron 3 nombres. De los otros 2, hermanos, nombres, se dijeron, ¿quién les gusta que se llame así? Y votaron unos, pero poquitos. Y luego en el otro, ¿les gusta que se llame así? Y votaron otros, pero poquitos. Y luego después, como había dicho don Antonio, que se llamara Monte Sinaí, y mi suegro dice que se llame Monte Sinaí. ¿Cuántos votan por eso? Pues la mayoría. Pum. Bueno, pues ya, se quedó así. Y esa es la razón. El arca, yo le puse así, hermanos, acá en mi mente. Al ratito se las platico porque mejor voy a entrar en tema. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, se conmemora el aniversario para platicarle a nuestros hijos cómo se formó la iglesia, a grandes rasgos, hermanos.
la iglesia. Nosotros somos como el pueblo de Dios, pero vamos a ver este pasaje, Deuteronomio capítulo 6, en los versos 20 al 25. Deuteronomio capítulo 6, en los versos 20 al 25. Vamos a ver qué nos dice. Deuteronomio capítulo 6, en los versos 20 al 25. Deuteronomio capítulo 6, en los versos 20 al 25. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así, oigan bien, hermanos, dice así: mañana, cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Que juró a nuestros padres. 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos, o sea, que respetemos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. Muy bien, ese ejemplo lo tomé de la Biblia, muy bien. Así, hermanos, salió el pueblo de Israel de allá. Ahora yo les quiero decir a ustedes, nosotros somos como ese pueblo, hermanos, somos como ese pueblo. Nosotros no salimos de Egipto, pero Egipto se compara con el mundo y todas sus atracciones que tiene el mundo, a donde yo vivía y algunos de ustedes también. Entonces, hermanos, nosotros somos como ese pueblo. Ahora, hermanos, no vamos a una tierra prometida aquí mismo, en este planeta. Ahora nosotros vamos al reino de los cielos. Oigan bien, ustedes de donde estaban y se salieron y se metieron y ya están aquí. Ahora no vamos a otra tierra para hacer otro templo de esos, no. Ahora nosotros, hermanos, vamos al reino de los cielos. ¿Sí me explico, hermanos? Hasta aquí, muy bien. Nosotros ya nos salimos de allá del mundo, ese es Egipto, pero ya nos salimos de allá y ya venimos aquí. Y Dios nos transformó como me transformó a mí, hermanos, Y entonces vamos ahora al reino de los cielos. Pero se necesita, hermanos, se necesita ser valiente y obediente para andar este camino y llegar al reino de los cielos. Nada más porque vinieron al arca y ya van a entrar al reino de los cielos. No, hermanos, en todos los problemas que esta iglesia ha pasado y los que está pasando todavía, hermanos, ustedes y yo tenemos que ser valientes y obedientes para andar este camino, ¿correcto? Si usted no es valiente, hermanos, por eso la palabra del Señor nos habla y nos explica claramente, ahí en San Marcos, hermanos, y nos dice, hermanos, ahí en San Marcos, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Correcto, hermanos? Oigan bien, pero oigan bien cómo dice la palabra. Cristo se presentó ante su gente de aquel tiempo y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, no les dijo, tú vente, tú vente, tú vente, tú vente. No, esos fueron los apóstoles. Si alguno quiere venir en pos de mí, de la multitud que estaba, hermanos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
tome su cruz y sígame. Hermanos, entonces la palabra del Señor nos explica y nos dice claramente, hermanos, hoy también, hermanos, para llegar al reino de los cielos, el Señor también nos dice y nos explica, hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Oiga bien, hermanos, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo quiere decir que el enemigo, hermanos, y que los amigos que tenemos por ahí afuera, que dicen que son nuestros amigos, entre comillas, nos invitan a hacer cosas que hay en el mundo. Pero nosotros, cuando ya estemos ahí, hermanos, nos vamos a negar nosotros mismos. Vamos a poner lo más simple que ha habido y lo más simple que hay por este pueblo. Aquí no hay otra diversión, hermanos, más que la pura borrachera. En donde quiera usted encuentra una cantina, en donde quiera vamos a la tienda, nos metemos a la casa y en la casa nos echamos las cervecitas. Pues cuando eso suceda, hermanos, usted como hermano, usted como hermana también, porque luego las hermanas también, entonces nos negamos a nosotros mismos y decimos, no me la puedo tomar. Pero ¿cómo no? Si estamos aquí en familia y está cumpliendo años la abuelita y pues hay que brindar. Usted y yo nos tenemos que negar nosotros mismos, sin que llegue nadie, hermanos, sin que llegue nadie, sin que baje un ángel y que nos diga en la oreja, no puedes tomar, te tienes que negar tú mismo, hermano. Eso es lo que quiere el Señor. Y después de que ya nos hayamos negado nosotros mismos, nos tenemos que cargar una cruz. Una cruz. Porque creo que a nosotros, hermanos, se nos ha olvidado cuál es el camino que Cristo nos enseñó, hermanos. Y pensamos nosotros que el camino al cielo se camina sobre ruedas. Y no hay problema, nosotros vamos arriba en el coche y llegamos al cielo. O se imaginan, hermanos, que nos van regando petalitos como cuando se casan los muchachos y les echan petalitos ahí y luego después ya caminan. No, hermanos, no. El camino para llegar al reino de los cielos es escabroso. El camino para llegar al reino de los cielos tiene empedrados. El camino de los cielos, el camino para llegar al cielo, hermanos, tiene espinas. Ese camino lo caminó Cristo. Del palacio de Poncio Pilatos, hermanos, hasta el reino de los cielos, pasando por el monte Calvario. ¿Sí me explico, hermanos? Ese es el camino. Por favor, entiendan, hermanos, porque luego cuando sucede alguna cosita, ya la hermana hasta se enoja y se va de la iglesia. ¿Y ahora por qué, hermanita, ya no ha sido? ¿Ahora por qué, hermanita, ya no es? No, dice. ¿Usted cree que iba yo a saludar a la hermana? A una hermana que se les ocurra a ustedes. Y me dejó con la mano extendida. No. Estaba yo mejor aquí en la iglesia romana. ¿Por qué? Porque piensan diferente. No es así, hermanos, no es así. Porque la palabra del Señor ahorita nos está explicando y nos está diciendo, hermanos, cómo es el camino. Y entonces nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dijo Cristo, la va a ganar, la va a encontrar. Hermanos, bueno, no sé. Pero yo trato de explicarles y creo que ustedes se van diciendo que sí le entienden. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, ahí es precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo cómo está, hermanos, el asunto entre nosotros. Y después en el otro pasaje, hermanos, en Romanos capítulo 6, en los versos 17 y 18, nos dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo,
que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido. Habéis obedecido, hermanos, así nos dice, habéis obedecido de corazón, hermanos, de corazón. Habéis obedecido de corazón, hermanos, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y cuando veniste a ser libertados del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. Hermanos, entonces ahora nosotros somos servidores de Cristo, siervos de Cristo, hermanos. Pero el Señor Jesucristo no manda a los ángeles con látigo para que nos hagan, órale, y entren en el trabajo y levántense cuando empieza a amanecer y se van a acostar hasta que... No, hermanos, Él quiere que caminemos con Él por amor. ¿Sí me explico, hermanos? Díganme, por favor. Hermanos, Él quiere que caminemos por amor. Por eso quiere que nos nieguemos cuando las otras gentes nos están invitando a determinadas cosas, hermanos, que nos nieguemos a sí mismos. Esa es la gente que Él quiere. Y todos los que estamos aquí hablando ya en Romanos, hermanos, entonces aquí en Romanos ya nos dice, y libertados del pecado. Ya se negaban y todo, ya no iban para allá. Entonces, ¿ahora cuál camino agarraron? Agarraron el camino cristiano. Veniste a ser siervo de la justicia. Eso es, hermanos, gracias a Dios, aunque eras esclavo del pecado, ya obedeciste de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Entonces, hermanos, ¿por qué cuando les explico aquí que la doctrina de Cristo es esta y esta y esta y esta otro más, ustedes simplemente no quieren? No me dicen que no, pero simplemente no lo hacen. ¿Qué pasó, hermanos? Pero un día, cuando me grababan nada más así, luego ustedes veían en la televisión lo que decía yo, hermanos, yo les estuve diciendo cuál era el trabajo del pastor en una ocasión. ¿Y cuál es el trabajo del pastor? El trabajo del pastor les dije en un punto. Yo les voy a decir cómo quiere Cristo que caminemos. Yo les voy a decir cómo quiere Cristo que caminemos. Pero ustedes no van a obedecer. Pero yo a los 3 meses o al día que Dios me mande, otra vez les digo cómo quiere Cristo. Y otra vez les vuelvo a decir. Pero otra vez ustedes siguen así. Pues otra vez vengo, hermanos. Y ya estoy casi para morirme, hermanos, pero todavía les quiero decir que la palabra del Señor dice en muchas ocasiones, como ustedes, hermanos, quieren vivir, así no es. Y por eso les explico la palabra. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿No quiere seguir? Bueno, pues no siga. Pero no venga a tratar de engañar a Cristo, para que Cristo crea que ya tiene otro soldado más. No, hermanos, Él sabe todas las cosas. Pero bueno, así es entonces, y nosotros somos ese pueblo que salió de Egipto. Y allá cuando salieron de Egipto, hermanos, allí traían una de costumbres, no adoraban a Dios, fíjense. Y fueron 400 años, hermanos, los que estuvieron esclavos, y 30 que estuvieron protegidos por el faraón, 430 ya. Pero se les olvidó completamente la palabra de Dios. Y cuando salieron, ay, hermanos, en una ocasión, hermanos, se subió Moisés al monte Sinaí para hablar con Dios. Y ya nomás se quedó Aarón. Y le dijeron los que se habían quedado, le dijeron, mira, yo creo que Moisés ya no llegó porque se tardó 40 días y 40 noches. Yo creo que Moisés ya no va a regresar. Tú haznos un Dios que nosotros veamos y lo podamos seguir. Y oigan bien lo que le dijo Aarón. Les dijo, bueno, pues traigan todas sus alhajas que tienen en sus orejas, traigan todas sus alhajas que tienen en su nariz, traigan sus alhajas las que llevan colgadas en su cuello, traigan sus alhajas las que traen en sus manos, aquí en sus pulseras y todo eso. Y creo que se ponían hasta en las piernas. Y traigan esas. Y juntaron todas esas alhajas, hermanos, que era oro bueno o plata buena, y que lo funde Moisés. ¿Y saben qué, hermanos? Que va saliendo un torito, que va saliendo un becerrito. Y todos dijeron, ay, ese es el Dios que ahora tenemos.
y lo empezaron a adorar. Pues la gente de este tiempo quiere también traer esas costumbres aquí. Por eso digo que si usted se salió de ese mundo, tiene que llevar ahora una doctrina que mande la palabra de Dios. Pero no, la gente quiere estar como allá. Y las que no han querido y que se han ido de aquí, y que me duele mucho, hermanos, que se hayan ido, y que todavía tienen el valor, o la desfachatez, o no sé cómo decirlo, y me dicen a mí, allá sí nos dejan hacer todo lo que nosotros queremos. Y me digo, bueno, pues qué bueno que se fueron para allá, porque aquí no los voy a obligar, ni voy a traer a los policías que los pongan ahí como los hermanos que nos están echando la agüita esa. No, ahí el policía, que viene usted con sus aretes, se quita sus aretes para entrar, si no, no entra. No, aquí se va a quitar sus alhajas que trae, y si no, no entra. Aquí no voy a hacerlo así, pero voy a estar, hermanos, dicen unos mexicanos, como cuchillo de palo. Ni los mato, ni los dejo en paz. Bueno, pues así va a ser, hermanos. Aguántenme todavía todo lo que me falta, hermanos, que no sé cuánto me falte. A veces siento que ya es poquito, pero a veces siento como que no, como que me levanto y como que me vienen fuerzas. Bueno, pero el tiempo que sea les voy a estar diciendo lo que dice la palabra. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, esto fue lo que precisamente hoy trato de decirles. Ahora, para que usted quiera caminar en este camino, tiene que ser valiente. Si usted quiere caminar este camino, tiene que ser obediente, porque este camino nos lleva al reino de los cielos. ¿Correcto, hermanos? Y lo digo con toda claridad, y no lo digo en falso. Aquí la palabra del Señor nos los explica. Muy bien. Entonces ahora vamos al reino de los cielos, hermanos. Y se necesita ser valiente y obediente para caminar este camino. Vamos a ver, hermanos, un pasaje que se encuentra en el libro de los Números, en el capítulo 13. Libro de los Números, en el capítulo 13, en los versos 30 al 33. Números, capítulo 13, en los versos 30 al 33. Muy bien. Amén, hermanos. Amén. Libro de los Números, capítulo 13, en los versos 30 al 33. Dice así, hermanos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos es en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así chiquitas, lo conocemos nosotros, como cucarachas, y así les parecíamos a ellos también. ¿Se imaginan, hermanos? Entonces, 2 hombres nada más que fueron a reconocer, fueron 12, uno de cada tribu, fueron a reconocer y trajeron el fruto. Fue cuando se trajeron un ramo de uvas por acá, sí, entre 2 con un palo y muchas otras cosas. La tierra era fértil. Y entonces Josué y Caleb le decían al pueblo, vamos a meternos, vamos a poder nosotros más que ellos, porque Dios está con nosotros. Y los demás dijeron, no. Y por esa razón, Dios dijo, todos esos cobardes que no quisieron entrar a la tierra prometida, que ya estaban enfrente de ella, dijo, llévatelos al desierto, Moisés, al desierto. Y hasta que se mueran todos esos, de 20 años para abajo,
todos van a regresar. Y los que nazcan en el desierto, de 20 años para arriba, ya no van a regresar, se van a morir en el desierto. Pero llévatelos. Se tardó 40 años, hermanos, para que se muriera toda esa gente que no quiso entrar. Y después de 40 años, hermanos, que anduvieron caminando por ahí y todo eso, y cuando se murieron todos ellos, todos los que nacieron, hermanos, ya los que nacieron luego ya tenían 40 años. Los que nacieron 3 años menos, pues tenían 37 y así sucesivamente, pero ya era otro pueblo. Y todos aquellos que dijeron, parecemos cucarachas delante de aquellos grandotes que están ahí, todos esos hermanos se murieron en el desierto. Por eso cuando Cristo ya anda aquí, no los puede ya mandar al desierto. Él ya vino en otro plan. Y entonces por eso les digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese solito, no espere que llegue otro a verlo. Y vamos a mandar a algunos hermanos de aquí que lo vayan a vigilar. Y cuando ya está merito brindando y toda la cosa, llegan y le toca el hermano. Hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, no era la primera que me iba yo a tomar, pero ya me voy. No, ¿para qué mandamos a los hermanos? Usted mismo tiene que negarse, hermano. Usted mismo tiene que negarse. Muy bien. Esa fue la gente, hermanos, que ya no entró. Esta gente miedosa y desobediente no entró a la tierra prometida. Por eso ahora, para entrar al reino de los cielos, la palabra del Señor nos dice, por medio de este tema que yo hice, valiente y obediente para andar este camino. Si usted, hermano, no quiere ser valiente, hermano, yo lo he dicho con mucha claridad muchas veces. Hermano, pues permítame, ¿qué está haciendo aquí? Y si no quiere obedecer, hermano, bueno, como dijo el Señor, ahí van a estar ovejas y también van a estar chivos. Bueno, pues aquí los vamos a tener como chivitos. Pero si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ser valiente y tiene que ser obediente, hermanos. Bueno. Seguimos adelante. Gente obediente y valiente. Vamos a ver. Libro de Josué. Esta gente es obediente y es valiente. Libro de Josué. Vamos al libro de Josué, hermanos. En el capítulo 6. Libro de Josué. En el capítulo 6. Libro de Josué. En el capítulo 6. Ay, Señor. Libro de Josué, en el capítulo 6, y en los versos, hermanos, del 1 al 5. Libro de Josué, en el capítulo 6. Dios poderoso. Libro de Josué, en el capítulo 6. Dice así la palabra, hermanos, en el libro de Josué y en el capítulo 6, en los versos del 1 al 5. Dice de esta manera, oiga bien mi hermanito, ténganme paciencia hermanos, Dice así la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo 6, en los versos del 1 al 5. Ahora, ya era el otro pueblo hermanos, ya era el otro pueblo, ya era otra gente, ya habían pasado el río Jordán. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, oigan bien hermanos, por favor, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, hermanos, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Miren ustedes, hermanos, vamos a ponernos bien centraditos ahorita, en este tiempo.
hermanos, Y aquí, hermanos, en la iglesia del Arca de Noé, ya no somos aquellos que empezamos que puros obreros y albañiles y que bajaban leña. No, ahora aquí ya hay ingenieros. Y aquí, hermanos, hay doctores. Aquí la gente ya está despertando y ya está creciendo. Bueno, muy bien, hermanos. ¿Qué pasaría si nos dicen a nosotros que demos vueltas en toda esta... pero que no les digamos nada a los que viven por aquí? Vuelta, 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 dice Dios. Y después de eso, toda esa gente se va a convertir en cristiano. Ay, hermano, yo mejor les diría, mire, hermana, tenga un folleto de estos y vaya y repártalo. Y usted tenga también. ¿Cuántos quieres? No, pues yo quiero 10. Órale, ten 10, tú 20, tú 20. Y haríamos mejor de esa manera que todavía rodearla, hermanos. Así pienso yo. ¿Quién sabe qué nos dirían nuestros ingenieros y estudiados que ya hay aquí? Con toda seguridad nos dirían, pues sí, eso está mejor. Pero eso de dar de vueltas, no, pues es como que no está bien. Bueno, pues este hombre llamado Josué, hermanos, fue valiente. Este hombre llamado Josué, hermanos, fue obediente y dio las vueltas como Dios le dijo, hermanos. Ajá. Fíjense nada más, hermanos. Bueno, nos pasamos al verso 16, 6:16, y dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y gritaron, no sé qué gritaron, si gritaron nada más o gritaron gloria a Dios, no sé, no dice qué gritaron. Pero cuando gritaron, según ellos, hermanos, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Nos pasamos al verso 20, y en el 20 dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, hermanos. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. ¿Cómo ven, hermanos? Si fuéramos valientes y obedientes, hermanos, de veras, hermanos, de veras que ahorita esto estaría a reventar. Y como ni una vez pensamos nosotros, algunos hermanos y yo, comprarle su terreno a este hombre, hermanos, y echar el templo para allá, aunque quedara cuadrado. Y el hermano Daniel me decía: y pones tu púlpito en la esquina y ves para acá y ves para allá, y toda la gente así. Sí nos imaginábamos, hermanos. Pero valientes, ¿dónde están? Obedientes, ¿qué pasó con ustedes, hermanos? Y no ha habido valientes y obedientes. Por ser valientes y obedientes, conquistaron Jericó, hermanos. Muy bien. Van a decir: pero ese fue en ese tiempo. Correcto. Vamos a leer ahora, hermanos, San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. En los versos 22 al 27. San Lucas 22, 22. San Lucas 22, San Lucas 22 en el verso 27 al 30. San Lucas 22 en el verso 27 al 30. San Lucas 22 en el verso 27. Y dice así, hermanos, óiganme bien. ¿Sí están ahí, verdad, hermanos? Digan amén todos los que están ahí. Muy bien, dice así: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sí, así es. Y dice Cristo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No se sienta a la mesa, nos va a servir Él. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, le dijo Cristo a la gente. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí.
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, hermanos. Fíjense, así es que entonces, hermanos, Cristo es el que nos va a servir a nosotros y nosotros nos vamos a sentar, hermanos. Y dijo él, porque ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Qué quiere decir? Que Cristo empezó a cargar su cruz, hermanos, desde el palacio de Poncio Pilatos cuando ya se la echaron. Y dicen, esto nomás dicen, hermanos, la Biblia no lo dice, que lo anduvieron caminando por las calles de la ciudad de Jerusalén. Y luego lo sacaron, hermanos, para que subiera al monte Calvario, para que lo crucificaran, para que todos lo vieran, hermanos. Y entonces, si nosotros, hermanos, nos dice a nosotros ahora el Señor que nosotros somos los que hemos permanecido con Él en sus pruebas, hermanos, ya caminaríamos las ciudades, las calles de Jerusalén, y ahí iremos, hermanos, rumbo al monte Calvario, porque tenemos que pasar por ahí, hermanos, para que podamos llegar al reino de los cielos. Tenemos que pasar por ahí. Entonces usted y yo vamos a prepararnos, hermanos, para que cuando se dé el momento en que Cristo tenga que darnos a nosotros que servirnos, que seamos nosotros los que hemos permanecido con Él en sus pruebas. Cuando en los momentos más difíciles, hermanos, cuando Él iba cargando su cruz, ¿dónde estaban sus apóstoles? ¿Dónde estaba la multitud que 8 días antes o antes de 8 días había gritado: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y todos gritaban también y le tendían sus capas a su burrito para que pasara, y le tendían palmas los que no tenían capa, y etcétera, etcétera. No esos mismos cuando Pilatos les dijo: ¿a quién quieren que les crucifique? A que les suelte, ¿a Barrabás o a Cristo? Y todos dijeron: suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos gritaron: crucifícale. Todavía ni se llegaban 8 días, hermanos, en que ellos estaban gritando que era el rey de los judíos, que era el salvador del mundo. Y antes de 8 días ya estaban gritando, hermanos, que lo crucificaran. Pues ¿qué pasó, hermanos? Ustedes y yo no vamos a ser así, hermanos. Cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, cuando vengan las cosas en contra de nosotros, hermanos, en lugar de echarnos a correr, nos enderezamos bien, agarramos bien las armas que Cristo ya nos dejó. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Nos cubrió la cabeza, nos cubrió el pecho, nos cubrió la espalda, nos cubrió los pies, y etcétera, etcétera, y con escudo aquí, y con la espada del Espíritu Santo, que es, ¿qué cosa? No oigo. La palabra de Dios, hermanos. Así, para enfrentarnos al enemigo. Pero fíjense ustedes nada más lo que pasó. Bueno, muy bien. Después de eso, hermanos, por ser valientes y obedientes, conquistaron Jericó. Muy bien. Ahora, ¿por qué, hermanos, nosotros tenemos que sentarnos a la mesa con Él y Él nos va a servir? Porque nosotros somos los que hemos vivido con Él en sus pruebas. En sus pruebas. Ese camino pedregoso, hermanos, que no usaba zapatos como los míos, hermanos, como los de ustedes, sino llevaba unas sandalias nada más. Y cuando se caía por alguna razón, eso dice nada más el mito, cuando se caía lo levantaban a latigazos. Pues ahí vamos a ir con Él. Vamos a decir como Pedro, pero de veras, como Pedro. Si vas a la muerte, yo voy contigo. No hay ningún problema. Y Cristo nomás lo queda viendo. Se echa una risita y dice: esta noche, antes que el gallo cante, ya me negaste 3 veces. No, maestro, ¿cómo? Y todos dijeron lo mismo. ¿Cómo te vamos a negar? ¿Y qué pasó con Pedro? Y cuando yo oí cantar el gallo, 3 veces lo había negado. ¿Y saben quién lo apantalló? Perdónenme la palabra, hermanos. Una mujer. ¿Qué pasó? Bueno, en fin, seguimos adelante, hermanos.
Después de esto, hermanos, el apóstol Pablo se encuentra, hermanos, también, hermanos, dispuesto a caminar con Cristo. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 21. Libro de los Hechos, capítulo 21. Libro de los Hechos. Capítulo 21, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 21. Libro de los Hechos, capítulo 21. En los versos 10 al 14. En los versos 10 al 14. 21, en los versos 10 al 14. Dice así, hermanos. 10 al 14. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Estaba el apóstol Pablo allí con sus gentes que él conocía y todo eso, pero llegó un profeta llamado Agabo. 11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. 12. Al oír esto, le rogamos, es que aquí lo escribe San Lucas, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y ahí está ese Pablo, hermanos, ese que arrastraba a las mujeres de los cabellos, pero ahora Cristo lo había transformado y ahora le tocaba a él, hermano. Y entonces llega el profeta y se amarra con el cinturón, con su cinto, con el cenidor de Pablo, las manos y los pies. Dice: así le van a hacer al dueño de este cinto cuando llega a Jerusalén. Y todos le dicen: ay, manito, pues ya no subas. Pues, ¿qué vas a hacer allá si ya ves que te dijeron que allá te van a tratar mal? Y él dice: ¿qué cosa me están ustedes intimidando y todas esas cosas? Yo estoy dispuesto. Y sí subió, hermanos. Y sí subió a Jerusalén. Sabiendo todo lo que iba a pasar. Bueno, muy bien. El mismo Pablo, hermanos, el apóstol, el mismo Pablo, en 2 de Timoteo dice esto, hermanos. Vamos a ver. 2 de Timoteo. El mismo Pablo. 2 de Timoteo. Dice en 2 de Timoteo, hermanos, el mismo Pablo. En el capítulo 4 y en los versos 6 al 8. Y dice así, hermanos, en los versos 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. A ver, todos los que quieren caminar con Cristo, hermanos. Correcto, mis hermanos, correcto. Que no los intimide nada, hermanos, no los intimide nada. Si es que ya nos llegó el momento de morirnos, hermanos, aunque esté todo tranquilo, nos vamos a morir. Ustedes lo van a ver. No vamos a tener miedo de ese animalito que anda por ahí suelto, hermanos. Muy bien. Después de eso, hermanos, quiero que veamos el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Evangelio de San Juan, capítulo 8, en los versos 31 al 32. Evangelio de San Juan, capítulo 8, en los versos 31 al 32. San Juan, capítulo 8, en los versos 31 al 32.
Y dice la palabra del Señor así en San Juan capítulo 8, en los versos 31 al 32. 31 al 32, 31 al 32. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oigan bien a quién le dijo, a judíos que habían creído en él. ¿Todos ustedes ya creyeron en Cristo? Amén. Bueno, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando yo encontré este pasaje me dije yo, ¿por qué le dice a los judíos que ya habían creído en él? Por esta razón. Porque todos los que hemos dicho que creemos en él, hermanos, en cuanto viene el primer problema, damos la vuelta y nos vamos, hermanos. Y por eso él les dijo, si ustedes que ya habían creído en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No, pues de boca, todos somos sus discípulos. El asunto es en los hechos, hermanos, en los hechos. Y por eso les dijo de esta manera, hermanos, por eso les dijo de esta manera. Entonces Jesús a los judíos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, si van a estar un mes conmigo, si van a estar 2 años conmigo, no. Tienen que permanecer conmigo siempre, en mi palabra. Entonces serán verdaderamente mis discípulos, hermanos. Y las personas que ya se fueron de nuestra iglesia, hermanos, ni piensen ustedes que allá donde están ahora van a ser fieles también. Allá también, a la hora que tengan el problema, hermanos, van a correr y no sé para dónde ahora. Porque les da vergüenza regresar aquí, hermanos, les da vergüenza regresar. Y está estos días, hermanos, que luego me quedo solito ahí, porque doña Guilla va a ver a su mamacita, que así debe de ser, hermanos. Me quedo y estoy meditando y estoy pensando, hermanos. Cuando nuestro movimiento se separó, hermanos, había un hermano que se llamaba Misael, que 1 o 2 ocasiones lo invité aquí a predicar. Era muy estricto el hermano, muy fuerte para predicar, pero le gustaba a la gente. Bueno, ese hermano se fue de la iglesia. Y cuando vio que nosotros permanecíamos en la iglesia y no se había desbaratado nuestro movimiento, era el movimiento. Lo fueron a ver algunos y le dijeron: pues regrésate, mira, aquí nomás andas mendigando de aquí para allá. Dice, no, dice, ¿por qué? Dice, es que ahora me da vergüenza regresar. Fíjense. Pero yo digo, hermanos, si me salí y me equivoqué, hermano, pues yo regreso y le digo a la gente, le digo a la directiva: hermanos, me falló, dispénsenme, pero aquí estoy otra vez. Y ni modo que le íbamos a decir, no, pues ahora ya no te queremos. Pues sí, ándale pues, sigue trabajando en tu iglesia y nosotros aquí te damos la cobertura. Así quiere decir como que taparlo, ¿verdad? Como cobijarlo. Bueno, te damos la cobertura. Pero ya no, le daba vergüenza. Y probablemente muchos de los hermanos que salieron de aquí, ahora también les da vergüenza. Y ya hablamos doña Guilla y yo, hermanos, y se los digo para que sepan lo que hablamos doña Guilla y yo, que los vamos a ir a ver y les vamos a decir: hermano, tú perteneces al arca. ¿Por qué no nos dijiste que te ibas a salir de aquí, del arca, y te ibas a ir a otra iglesia? Pues sí, hermanos, porque nosotros mismos los vemos que se van a meter a otro lado. Pues ¿qué pasó? Y de una vez les vamos a decir que nos digan la realidad de su corazoncito. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí están de acuerdo? No, yo espero de todos modos, todos los que están aquí tienen que permanecer aquí, hermanos. A ustedes sí les voy a ir a traer, aunque sea con la policía. Acuérdense bien, Muy bien. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, habla de esa manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y el Señor Jesucristo le dice a estas gentes, hermanos,
Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen, hermanos, en lo que dice la palabra, esta palabra, hermanos, entonces serán verdaderamente discípulos. En las buenas y en las malas, hermanos. Pues como, nada más como cuando todo nos va bien, o si somos cristianos. Y cuando ya empiezan las dificultades, ya no. Bueno, seguimos viendo el Evangelio ahora de San Juan, hermanos. Ahora en el capítulo 12, San Juan capítulo 12, en el verso 42. San Juan capítulo 12. A ver, una pregunta, aunque lo vean ahí. ¿Cómo se llama el tema? Eso, valiente, todos los valientes. Amén. Eso es, mis hermanos. San Juan 12, verso 42. Dice la palabra del Señor así, en San Juan 12, verso 42. Dice así, hermanos. Con todo eso, aún de los gobernantes, oigan bien, con todo lo que había pasado con Cristo, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ajá. Así que hay mucha gente, hermanos, que está bien centradita y dice, no, ya sí está bien, no, sí, ahí está correcto, pero si me voy para allá, me van a decir que soy hermano. El día que me encuentren me dicen, ¿ya te volviste protestante? Hermano, ¿ya fuiste al culto? Y no, eso no lo voy a soportar, hermanos. Ustedes y yo tenemos que ser valientes, hermanos, y obedientes a lo que diga la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien. Ahora, hermanos, en San Mateo capítulo 11 y en el verso 12, vamos a ver qué nos dice. En San Mateo capítulo 11 y en el verso 12, nos dice de esta manera. Desde los días, amén, encuéntrenlo, hermanos. San Mateo 11, 12. Dice así, Cristo le dijo a su gente de aquel tiempo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso dice así ay Señor, esta Biblia, sí, esta Biblia, pero bueno, un escritor así escribió. Pero en otros, hermanos, que se me olvidó mi papelito, en otra Biblia nos dice de otra manera. Y dice, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Así dice otra. Y en otra, hermanos, que estudié también, ahí en la casa, hermanos, también nos habla de otra manera que ahorita ya no me acuerdo. Las había yo escrito para traerlas y leerlas aquí, pero ya no me acuerdo cómo dice la otra versión, hermanos. 3 versiones diferentes, pero en las 3 versiones diferentes, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos explica, hermanos, que el reino de los cielos no es nada más porque lleguemos. Hermanos, al reino de los cielos usted se hace fuerza, pero usted es valiente y obediente, y cuando veamos, hermanos, ya estamos tocando en la puerta del cielo, porque así es, hermanos, Muy bien. Entonces, hermanos, ya creo que ya me pasé del tiempo, pero no se preocupen, hermanos. Ahorita les quiero poner un ejemplo de un hombre que fue, hermanos, valiente y obediente. A ver si, lo he dicho en algunas ocasiones, pero a ver, hermanos, se los voy a decir. Este hombre, hermanos, era de los tiempos cuando Nerón, hermanos, estaba persiguiendo a los cristianos en aquel tiempo. Y dice así, este hombre se llamaba medio rarito, se llamaba Marciano. Y dice así, Marciano, mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo.
Imagínenselo, ahí llevan a Marciano, ya le dieron tortura, y lo llevan ahí, muy bien. Causó impresión profunda su presencia. ¡Muera el cristiano!, gritaron todos. ¡El incendiario! ¡El pérfido!, gritó la multitud con un rugido, por lo terrible, semejante al trueno. Porque decían que Marciano había encendido Roma en aquel tiempo, cuando se hizo famosa que Roma se quemó. Bueno, sigue diciendo. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo, Marciano, al escucharlo, irguióse altivo, desprendióse del brazo de los siervos, alzó la frente, contempló a la turba y con raro vigor firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio, a donde estaba Nerón, para que vieran cómo se lo comía el león. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero. ¡César!, le gritó, allá estaba sentado en él. ¡César!, le dijo, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente. Y lo digo ante Dios, que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús, practico su doctrina, y la mejor prueba de que en él creo es que en lugar de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe, muero contento. No dijo más. Tranquilo. No dijo más. Tranquilo y reposado, acabó su discurso. Al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro, él, los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente, se miraron los dos y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si en presencia del hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto, de atacarlo, mirándolo indefenso. Duró la escena muda largo rato, pero al cabo del hijo del desierto, la fiereza venció, lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo, y de un salto cayó sobre la víctima. En estruendo aplauso rompió el público. Brilló la sangre, se empapó la arena, y aún de la lucha en el furor tremendo, Marciano, con un grito de agonía, «Te perdono, Nerón», dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó el aliento y allí acabó la lucha. Y al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y un
y un pueblo plebeyo frenético aplaudiendo. Ese fue, hermanos, Marciano. Es que para llegar al cielo, hermanos, tiene que ser valiente. Y le dijeron a Marciano, te vamos a echar con un león para que te mate y te coma. ¿Ah? Y Marciano llegó frente a Nerón y le dijo, te perdono, porque yo no incendié Roma. Pero si me condenas por eso a la muerte, muero inocente. Pero si me condenas por ser cristiano, tienes razón, porque lo soy. Creo en Cristo, practico su doctrina, y la mejor prueba que en Él creo es que en lugar de odiarte, te perdono. El león acabó con él, pero hermanos, esto ha quedado por historias y historias y historias, y años. Ahorita no sé efectivamente cuándo vivió Nerón y cuándo pasaría esto, si es que sucedió, pero hasta esta fecha, cuando se recuerda esto, hermanos, yo en muchas ocasiones, hermanos, cuando lo leo, cuando lo estudio, hermanos, y cuando lo explico, como en este caso, hermanos, me viene el sentimiento, y si me salen las lágrimas, hermanos, de un hombre tan sereno, tan firme, que no temía dejar este mundo, porque ya sabía dónde iba a ir, hermanos, a la presencia de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, hermanos, iba a un descanso. Y como dice el evangelista San Lucas, iba al seno de Abraham, hermanos. Y como lo dijo el Señor Jesucristo, iba al paraíso, hermanos. Así es que entonces, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, hermanos, como que nos pusimos un poquito tristes cuando supimos que la hermana Elisa había muerto. Pero no, hermanos, ella peleó la batalla. No quiero decir, hermanos, después de que ya murió, cosas que hizo, pero nomás les cuento una, hermanos. Cuando estábamos formando la iglesia, y precisamente por eso se me vino a la mente, hermanos, cuando estábamos formando la iglesia, la hermana Lupe se formó el 13 de octubre, hermanos. Hicimos el primer culto. Y la hermana Lupe, que ahorita también no está porque está en esa situación, domingo 13, lunes 14, martes 15, miércoles 16, se presentó con nosotros a la oración a las 11 de la mañana. No sé cuántos estábamos en la oración, pero ella llegó simplemente, agarró un rinconcito y se puso a orar. Nunca le dijimos nada, nunca le dijimos de dónde vienes, nunca le dijimos qué haces aquí, nunca le dijimos, porque ella inmediatamente como que se integró, hermanos, si hubiera estado un montón, como que se hizo así, hermanos, y se metió en medio y ya estoy aquí. Y nadie le ha dicho nada, hermanos. El día que andaba el hermano Noé con sus cosas que andaba trayendo, la fui a ver y le dije, mira prima, aquí está tu firma. ¿Qué pasó? ¿Ya no te acuerdas cuando nosotros tres, Julia, Lupe y Pepe, hacíamos el culto? Ahorita estamos hartos, hermanos. Hacíamos el culto. Ella se puso a llorar y me dijo, no, manito, no, yo nunca he hecho eso. Pero si firmé, dice, es porque me dijeron que querían que viniera la directiva aquí a San Rafael y que no venía porque no había firmas que estuvieran solicitando eso. Y por eso firmé, dice. Pero no porque yo hubiera pensado en otra cosa, dice. Simplemente, si quiere venir la directiva, pues que venga, yo firmo para que venga, dice, y por esa razón firmé. Hermanos, lo único que quiero decirles a ustedes es esto, mis hermanos. Ya les dije, ¿por qué le pusimos el arca? Estábamos caminando, con esto concluimos, hermanos. Estábamos caminando ya
Ya estábamos en la casa de don Antonio y doña María, después que nos pidió su templo el hermano Margarito y la hermana Juanita. Ya estábamos ahí. Y entonces, hermanos, alguien dijo, ¿y cómo se llama nuestra iglesia? Y no sabíamos cómo se llamaba. Y entonces yo dije, hermanos, pues digan dos nombres y hacemos votación para que tengamos. Y dijeron algunos los dos nombres. Y luego después yo dije, hermanos, yo pienso que nuestra iglesia o nuestro templo se tiene que llamar el Arca de Noé. ¿Y tú por qué dices que se debe llamar así? Pues porque se oye bonito. Y yo, ¿tú por qué dices? Y también nos dijo, yo digo que porque todo aquel que entre al arca se va a salvar, porque todos los que entraron al arca se salvaron, y aún los animales se salvaron en aquella ocasión. Todo aquel que entre al arca y sea fiel, y sea valiente y obediente, va a llegar al reino de los cielos, hermanos. Y eso es, hermanos, por esa razón se llamó Arca de Noé. Y desde ese momento, hermanos, nos fuimos así, siendo el Arca de Noé. Por eso se lo pusimos así. Y ahora yo le invito, hermano y hermana, a que no dejen el camino de Dios por ningún problema que tengan dentro o fuera de la iglesia. Y que tampoco otras gentes, si vienen otras gentes diciendo que yo estoy hablando un evangelio diferente al que ellos conocen, como dijo el apóstol Pablo, hermanos, si viniera un ángel del cielo, aún un ángel del cielo, si viniera, sea maldito, sea anatema, dice el apóstol, sea maldito, porque no hay otro evangelio más que el que yo estoy predicando, hermanos, y se lo puedo decir a cualquiera, en cualquier lado, hermanos, se les puedo decir, porque me van a decir en medio de tantísimas gentes bien preparadas y bien ilustradas y bien esto y bien lo otro, y voy a creer que tú eres el único que estás predicando ese evangelio. Sí, porque yo soy el único que me baso única y exclusivamente en lo que dice la palabra de Dios. Y les leo este pasaje y concluimos, hermanos. Gálatas, capítulo 1, en los versos 6 al 9. Gálatas, capítulo 1, en los versos 6 al 9. Gálatas, capítulo 1, en los versos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, en los versos 6 al 9. Dice así, hermanos, sus Gálatas del apóstol Pablo ya los habían ido a ilustrar otros que sabían mucho. Y el apóstol Pablo les escribe y les dice así, hermanos, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy como asustado, de que tan pronto como os haya alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, de una vez que yo me fui, se quedaron solos, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, quiere decir, sea anatema, hermanos. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos explica. Si después de lo que yo les he hablado en 47 años y los años que me permite el Señor seguir hablando, hermanos, les voy a seguir hablando, hermanos, que así como quieren vivir ustedes, así no es. Vamos a vivir como dice la palabra, o por lo menos vamos a intentarlo, hermanos. Por lo menos vamos a intentarlo. Pero ese de que nada más porque otras iglesias hacen esto y nosotros no lo hacemos aquí, teníamos que hacerlo como lo hacen allá, no. Si dice la palabra, hermanos, sí lo vamos a hacer. Pero si no lo dice la palabra, no lo vamos a hacer. O por lo menos, hermanos, les voy a estar diciendo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, no sé cuántas veces les voy a decir que no es así el camino de Dios. El camino de Dios es como está explicado aquí en la palabra, hermanos.
Y si Dios ya nos dio la oportunidad de llegar, hermanos, de cumplir estos 47, y desde el jueves ya un día, el viernes otro, el sábado otro, y hoy 4 días, hermanos, del año número 48, hermanos, de todos modos les voy a seguir diciendo lo que dice la palabra, hermanos, lo que dice la palabra. Y así, bueno, hermanos, mi hermanita Elisa, después de que Lupe llegó, hermanos, mi hermanita Elisa, no sé cómo, pero ella se fue juntamente con sus hijos, con Raquel, con Josué, con Rebeca y con Benjamín, que era el más chiquito. Y llegó allá con nosotros, nada le dijimos, sino simplemente entró. Y después de eso, ella regresaba a su casa, hermanos. Y qué bueno que no vino el hermano Daniel ahora. Y él sabe mejor que yo cómo estaba el asunto. Y regresaba la hermana Elisa con sus hijos, ¿y saben qué pasaba? El hermano Daniel ya le había cerrado la puerta por dentro con el pasador. Y ya no la dejaba entrar. Y ya pasaba 1 hora, y ya pasaban 2 horas, y ya no sabía dónde irse con sus hijos. Hasta que tocaba. Y yo creo que Dios le tocaba el corazón a Daniel, y le quitaba el pasador y la dejaba entrar. Y no sé cuántas veces fue así, hermanos, porque así es lo que pasaba a ella. Pero ella, después de eso, hermanos, muchos defectos ha de haber tenido, hermanos. Pero siempre que algo sucedía, acudía a mí y me contaba. Y si un día ustedes quieren, hermanos, yo puedo decirles cuántas veces tuve que intervenir en ese matrimonio, hermanos, para la gracia, para la gloria de Dios. Porque al fin y al cabo murió con su esposo, con su familia, hermanos, y es su familia la que la estuvo viendo, y de acuerdo a lo que dice la familia, nos van a llamar cuando ellos lo crean conveniente. Y nosotros dijimos que estaba bien. ¿Verdad, doña Guilla? Que cuando ellos quisieran nos llamaran, dicen, porque ahorita no pueden venir para que no vaya a haber algún contagio. Muy bien. Hermanos, solamente quiero hacer oración para dar gracias a Dios por estos 47 años, hermanos, que ya terminaron en este 13 de octubre y que comenzamos el año 48, hermanos, y ya llevamos 4 días. Y si ustedes quieren, hermanos, porque lo vamos a ver, no es cosa de que, a ver si lo llegan a ver ustedes. Si entran o no entran al cielo, de todos modos van a ver, hermanos, van a ver cómo las gentes que sufrieron, las gentes que fueron valientes y las gentes que fueron obedientes, hermanos, pudieron entrar al reino de los cielos, porque todos lo vamos a ver, hermanos. Así es de que entonces, hermanos, yo solamente les pido, vamos a ponernos en las manos de Dios. Usted póngase en las manos de Dios, hermano, en este día, y comenzamos el año 48, ahora ya con ustedes también, hermanos, para la gloria de Cristo. Pónganse en pie. Si lo desean así, hermanos, en la orillita pueden hincarse, si no como ustedes gusten, hermanos. Lo importante es que nos pongamos en las manos de Dios. Señor, Dios Todopoderoso, te doy gracias, divino Dios, porque tú has visto mis debilidades, Señor del cielo. Tú has conocido, divino Señor, mi acostarme y mi levantarme, poderoso Padre. Y tú sabes, divino Señor, a ciencia cierta, cómo ha sido mi trabajo y cómo ha sido mi vida sirviéndote, Señor. No pido yo nada, divino Señor, porque todo tú lo sabes, Padre Santo. Pero si tú quieres, Señor bendito, si tú quieres, divino Dios, dame lo necesario para seguir hablando de tu palabra. Y voy a hacer todo lo posible, porque tu palabra en mi mente no tome otro camino, sino exactamente lo que quieres decir, poderoso Dios. Y dame a mí la inteligencia, Señor del cielo,
para que así como dice tu palabra, así pueda yo venir y decirle a mis hermanos, para que cuando se acuerden, divino Señor Dios, cómo era el asunto de la predicación aquí, se acuerden, divino Dios Todopoderoso, que siempre traté de decirles tu palabra auténtica, poderoso Padre. En muchas ocasiones nos dolía, en muchas ocasiones, divino Señor Dios, sentíamos, divino Dios Todopoderoso, el peso de tu palabra, pero de todos modos yo lo decía, Señor, y aunque en muchas ocasiones, como es cierto, divino Dios, siempre la palabra llega primero a mi mente y llega a mi corazón, Señor bendito, y primero yo la tengo que digerir para que después la venga yo a explicar, poderoso Dios. De todas las cosas, divino Señor, que he hecho, perdóname, divino Dios, de esas cosas que no están de acuerdo en tu santa y bendita voluntad, Padre. Perdóname, divino Señor, perdóname. Y si me permites, divino Señor Dios, seguir no sé cuánto tiempo, Señor, Dios Todopoderoso, pero el tiempo que me concedas para mí es bueno, poderoso Dios. Y cuando tú ya lo decidas, que sea en el momento indicado, poderoso Padre, cuando más cerca esté yo de ti, poderoso Señor. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de terminar este año 47 y con tu ayuda poderosa comenzamos el año 48, poderoso Señor. Bendice a mis hermanos, divino Señor Dios, que en algunas ocasiones, Señor del cielo, cuando he sentido, divino Señor, para buscar esa compañía, para buscar, divino Señor, ese calor, ese cariño de hermanos, a quien he ido a ver, eso es lo que he encontrado, divino Señor. Gracias, poderoso Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Hazlos fieles, poderoso Padre.